Hola, ¿cómo están? Soy Marco Castelli y en este video vamos a ver cómo podemos conocer cómo funciona otro motor de render que se llama Leica-Che y cómo interactuar, por ejemplo, con Brute Force y Leica-Che y qué ganamos al interactuar con Brute Force y Leica-Che. Yo quiero serles totalmente sincero, como suelo hacer en todos mis videos. Las dos fórmulas que se utilizan para trabajar en V-Ray y que son, a mi parecer, las más masivas y las que otorgan mejores resultados, son cuando calculamos la iluminación indirecta, la mezcla de Brute Force y Leica-Che como motor secundario, y la mezcla de Leica-Che y Irradiant Map. O sea, lo que ustedes más van a ver en la industria a la hora de hacer los cálculos de la iluminación global son estas dos opciones, Irradiant Map y Leica-Che o Brute Force y Leica-Che. No se suele usar nunca Brute Force y Brute Force porque Brute Force no tiene un motor preparado para ser rápido en cuanto a determinar qué es lo que está sucediendo con la iluminación dentro de la escena en forma rápida, por la forma que tiene de trabajar Brute Force. No es un motor pensado para ser veloz y entregar rápidamente qué es lo que sucede con la luz en la escena. Si es un motor pensado para el detalle, como ya vimos, Brute Force es un motor que está pensado para tomar específicamente puntos a nivel de píxel y evaluar píxel por píxel qué es lo que pasa con la imagen. O sea, es un motor que está pensado para afinar el lápiz en el detalle. O sea que es un motor que está pensado para un primary bounces, pero no para un secondary bounces. Ustedes ya vieron que los rayos secundarios en lo que hemos estudiado hasta ahora están más destinados a obtener una información global, a obtener una información global, una evaluación global de qué es lo que está pasando con la luz en un X lugar y devolvérsela al motor principal, para que sea el motor principal quien evalúe toda esa información y decida qué color o qué tono o qué tipo de luz tiene que poner en ese lugar. Por eso está más pensado entonces como primary bounces el hecho de Brute Force o Irradiant Map y como motor secundario Leica-Che. En este video nosotros vamos a ver qué es Leica-Che y vamos a ver entonces qué beneficios tenemos por usar Leica-Che. Ahora, yo para no demorar en el video, yo ya hice un render que les voy a mostrar cómo estaba configurado este render. Este render estaba configurado con Brute Force y Brute Force, ¿sí? Tanto como primario como secundario, con iluminación solar. No hay ninguna otra fuente de luz que excepto sean la iluminación solar. Ahora les voy a mostrar cómo está compuesta la escena. La escena es muy sencilla. Le puse unas molduras aquí abajo y aquí arriba porque quiero que vean qué pasa con los detalles. Lo mismo le puse acá como unos marcos a las ventanas para que ustedes vean qué pasa con los detalles a la hora de utilizar los motores de render. No tiene ventanas, o sea, la luz entra libremente, no hay un material de cristal para que ustedes no tengan problema de generar esta escena porque ustedes no saben crear todavía en V-Ray un material de cristal. Así que lo que vienen a hacer las ventanas es simplemente un agujero por donde la luz entra libre, ¿sí? No hay ningún material extraño. Los materiales que tiene la escena son los propios materiales de SketchUp. Ningún material de estos fue trabajado con el editor de materiales de V-Ray. Los colores, en el caso de las paredes son blancas, en el caso del piso agarré una textura de piso de madera de las que vienen con SketchUp y estos son colores planos, ¿sí? No hay absolutamente nada. Les voy a mostrar la configuración de la cámara, que la tengo puesta en 100, 8 y 100. Esta es la configuración de la cámara, ¿sí? Después Environment está activo, con el sol activo como viene por defecto, y lo único que tiene es aumentado el size, o sea el tamaño, para difuminar un poquito las sombras, y lo único que tengo es 16 muestras de subdivisiones en cuanto para mejorar las sombras. Después, Image Sampler lo tengo en Fixed Rate con 1. No tengo el filtro de área, porque todavía no lo vimos y no quiero que el filtro de área esté trabajando ahora. Y en DMS Sampler lo puse en 0 porque no quiero que sea adaptativo. No quiero que en este momento usemos la adaptatividad. Por eso tengo puesto Image Sampler en fijo, ¿sí? Y esto lo tengo en 0 para que no sea adaptativo.
¿sí? Color mapping, tengo iluminación lineal, lo tengo en linear multiply en uno estos dos valores. Tengo afectar los colores y las texturas. Tengo puesto entonces que la salida del gamma es 1.0 y tengo habilitado este botón para poder ver la imagen como corresponde, porque si no la vería de esta forma, ¿sí? Así que tengo habilitado ese botón. Bien, entonces, en salida tengo 800 por 600, que es el tamaño que viene por default. En direct iluminación tengo todo por defecto, excepto que tengo brute force y brute force. Por defecto esto viene Irradiance Map y Light Caché, ¿sí? Brute force lo tengo configurado como viene por defecto con 8 subdivisiones, o sea 64 muestras, ¿sí? 64 muestras, recuerden que es 8 por 8, ¿sí? No tengo cáusticas, no tengo nada de todo lo demás, ¿sí? El resultado de renderizar esta escena de esta forma fueron 4 minutos 15 segundos. Ahora, yo quiero que ustedes vean que yo, si ahora cambio esto, lo cambio, en vez de Brute Force a Brute Force, lo pongo en Brute Force Light Caché, y yo no toco Light Caché. Light Caché, fíjense que se acaba de agregar acá abajo. Yo Light Caché lo dejo por defecto, como vino por defecto, yo no voy a tocar nada de acá de Light Caché. Esto es como lo trae la máquina por defecto. Y yo genero un nuevo render. Ustedes van a ver la diferencia entre un render y el otro y los tiempos de render. Fíjense que este tardó 4 minutos 15. Aparte lo voy a guardar para poder compararlo. Para guardarlo voy a habilitar el historial. Esta H hace referencia al historial. Si ustedes le hacen un clic encima, se va a abrir una ventana que les permite a ustedes que ustedes salven la información de lo que están viendo aquí, para que después la puedan comparar, ¿sí? Así que yo voy a salvar, voy a hacer un clic aquí, para salvar la información. Fíjense que se agrega entonces una ventana que me muestra cuál es el resultado de este render, ¿sí? Cuánto tiempo demoró este render, 4 minutos 15,9 segundos, lo que tenemos acá. Y yo acá tengo esta imagen para luego poder compararla. Ya les voy a mostrar cómo se comparan imágenes en un segundo. Lo que vamos a hacer ahora, que tengo puesto Light Catch como vino por defecto, vamos a agarrar y vamos a generar un nuevo render. Esto que ustedes están viendo aquí es Light Caché o Light Cache. Light Cache, ustedes tienen que saber que se ejecuta siempre se ejecuta antes que los cálculos del motor primario, porque Light Cache, recuerden que va a ser el que va a hacer los cálculos y le va a pasar la información al motor primario, ¿sí? Ustedes recuerdan que Brute Force lo que hace es que el anti-aliasing genera el primer rayo, o sea, la cámara dispara el primer rayo, luego Brute Force, cuando rebota, genera el segundo rayo. El segundo rayo ya es parte de lo que hace Brute Force. Es el primer rebote del segundo rayo. Y a partir del tercer rayo, digamos del tercer rebote, empieza a hacer entonces lo que es los rayos que van a ir rebotando y le van a otorgar información entonces a Brute Force. Cuando nosotros colocamos acá Light Caché, lo que pasa es que se genera el primer rayo de la cámara, por ejemplo, que impacta en el piso. El segundo es Brute Force, pero el tercero ya es Light Caché, ya no es más Brute Force. Nosotros lo que estamos ganando es que lo que le va a devolver la información de todos esos rebotes que van a venir luego de el segundo rayo son de Light Caché, y los que le van a informar a Brute Force qué es lo que pasa es Light Caché. Ahora lo vamos a ver más adelante cuando termine este render. Yo se los voy a tratar de explicar con el mismo ejemplo que teníamos antes, la misma escena que vimos hace 2 videos. Si se fijan con Light Caché como vino por defecto, notamos una gran mejoría en cuanto al ruido en la escena y en la definición. Fíjense que nosotros acá no veíamos nada en la escena anterior. Esto no se llegaba a definir qué era. Esta moldura acá en el piso, ni siquiera lográbamos definir ni qué era lo que había ahí. Ahora, con los cálculos con Light Caché, la escena se ha limpiado muchísimo. Si bien todavía tiene un montón de ruido, ¿sí? Porque estamos trabajando con valores por defecto y que son muy bajos usando Brute Force, la escena podemos decir que tiene una mejoría que es altísima, ¿sí? Vamos a ver si el tiempo estamos igual o lo mejoramos. Como ven, el tiempo es de 2 minutos 23, o sea que tardó la mitad de tiempo que tardó la solución de Brute Force con Brute Force. O sea que el método de Light Caché ya podemos decir que, como estando mal configurado, sigue otorgando mejor resultado que la mezcla de Brute Force con Brute Force. Y no solamente otorga mejor resultado en cuanto al render, aparte nos mejora el tiempo en un 50%, que es muchísimo.
no es poquito. Fíjense que si yo ahora quiero comparar este render con el anterior, yo puedo venir acá y cargar esta imagen, decir que esta imagen es A. Este es el render que ahora, por ejemplo, hace de B, ¿sí? Si yo acá pongo que esto es A, automáticamente tengo de un lado el render A, que es este que yo le puse A, y del otro lado tengo el render B. Fíjense que acá se pone una A chiquita. Así que yo puedo ahora mover este slider, yo puedo hacer esto y moverlo para yo ver cuáles son los cambios que tengo al utilizar uno o el otro, ¿sí? ¿Qué mejoras tengo con uno o el otro? ¿Sí? Para eso sirve el historial. Si ustedes es la primera vez que lo ejecutan el historial, puede que cuando lo ejecuten la máquina les pregunte que ustedes le indiquen dónde quieren generar esta carpeta temporal, que es una carpeta donde se van a guardar los renders en forma temporal para que ustedes los comparen y que le asignen un tamaño. Depende de ustedes y del disco que tengan, el tamaño que le asignan y la cantidad de trabajos que ustedes quieran tener guardados en el historial. Normalmente yo le pongo 100 megabytes, que es más que suficiente, y yo no me quedo con esto, lo voy eliminando. O sea, a medida que lo dejo de utilizar, voy eliminando, voy borrando entonces estas imágenes del historial, ¿sí? Vean entonces la diferencia entre uno y el otro. Yo ahora voy a empezar a explicarles a ustedes, cuando lo quieren sacar, le hacen un clic encima y le sacan la A y vuelve a estar el render como estaba. Si quieren guardar esto para tenerlo de comparación, vienen acá, hacen un clic en guardar y como ven se los agrega arriba y tienen a esta hecha con Like Caché y a esta hecha con Brute Force y tienen los tiempos que tardó una escena y la otra y las pueden volver a comparar en cualquier momento seleccionando una como A y la otra como B. Los van a tener acá para poder compararlas, independientemente de que hayan hecho otro render diferente. Cuando ustedes carguen A y B, ustedes van a poder comparar esos renders sin ningún problema. Así que ahora lo que vamos a hacer es tratar de entender qué es Like Cache y qué es lo que hace Like Caché, ¿sí? Vamos a ver por qué Like Caché es más rápido, ¿sí? Y por qué es una mejor solución que Brute Force. Desde acá lo apagan o lo colocan. Y si lo quieren quitar momentáneamente para que no les moleste, le hacen un clic acá y lo desactivan. Eso no quiere decir que lo hayan perdido, ¿sí? Cuando ustedes lo vuelven a hacer clic, lo vuelven a tener ahí, ¿ok? Bien, lo que vamos a hacer ahora, yo voy a abrir la escena anterior, voy a venir a archivo, abrir, y voy a abrir la escena anterior. Le voy a poner que sí quiero guardar los cambios de esta. Bien. ¿Se acuerdan de esta escena donde nosotros teníamos la cámara? Acá teníamos la cámara generaba entonces un rayo. Este rayo era el primario, el rayo que se encargaba de tirar desde la cámara el anti-aliasing, o sea, para resolver el tema del anti-aliasing, ¿sí? El image sampler tiraba este rayo. Esto era lo que hasta aquí teníamos lo que era luz primaria o un primer rayo y evaluar lo que pasaba en este punto con luz primaria. Pero si nosotros habilitábamos SHI, si nosotros habilitábamos la iluminación global, lo que estaba pasando es que nosotros empezábamos a tirar desde este punto nuevos rayos para calcular qué era lo que pasaba con la iluminación entonces de global, ¿sí? Ahora, cuando nosotros tirábamos nuevos rayos con la iluminación global, nosotros usábamos dos motores para recopilar información y devolvérsela a la cámara. En ese caso usábamos un motor primario y un motor secundario. Hasta ahora nosotros veníamos usando Brute Force y Brute Force. Quiere decir que este primer rayo lo evaluaba Brute Force y este segundo y todos los demás también los evaluaba Brute Force. Cuando nosotros ponemos Brute Force y abajo ponemos Like Caché, lo que le estamos diciendo a la máquina es que este rayo lo evalúa Brute Force, pero este y todos los demás los evalúa Like Caché. O sea, a partir del segundo rayo que se genera a partir del punto de impacto, lo que está trabajando es Like Caché. Y Like Caché, ¿por qué trabaja antes que Brute Force? ¿Por qué se ejecuta primero Like Caché que Brute Force? Porque estos rayos lo que van a hacer es empezar a rebotar en la escena y a obtener información. Esa información que obtengan la van a transmitir a este punto, ¿sí? A este punto. Y, por ejemplo, esta información de ese píxel, imagínense, o de esa porción de imagen, imagínense que tiene un valor, un resultado, 10. O sea, lo que la máquina hace cuando traza todos estos rayos es que devuelve a este punto una información. Like Caché devuelve acá una información. Dice, ok, la información de este punto es 10. Entonces, este rayo, que lo tenemos con Brute Force calculado, cuando viene acá,
ya sabe que acá hay 10, porque Like H se hizo primero. ¿Me explico lo que estoy diciendo? O sea, Like H se calculó primero y dijo, acá hay 10. Así que cuando Brute Force ejecuta, y lanza este rayo y llega a este punto, automáticamente ya sabe que en este punto hay 10. Por eso primero se hace Like H y después se hace el Brute Force. O sea, por eso se empieza al revés. Por eso se ejecuta primero los rayos de Like H, después entonces se ejecuta el rayo de Brute Force. Ahora, ¿cómo trabaja Like H? ¿Por qué Like H es más rápido que Brute Force? Porque Brute Force, cuando se ejecuta, es a nivel píxel. Brute Force, cada vez que viene a un punto y rebota a otro punto, lo que está evaluando es lo que está pasando en ese píxel, en un punto minúsculo de la escena. En cambio, la forma que tiene de trabajar Like H es que cuando Like H nosotros lo configuramos, le estamos diciendo que cuando llegue a un punto, analice una porción de la imagen, no un píxel. Nosotros le estamos diciendo a la máquina, le estamos dando una configuración que cuando la máquina llegue a este lugar, en vez de agarrar ahí, por ejemplo, un punto, lo que va a agarrar va a ser una porción. Va a evaluar, por ejemplo, esto. Esa porción de la imagen va a evaluar Like H, si es lo que nosotros configuramos, ¿no? Ya lo vamos a ver más adelante. Pero Like H lo que va a hacer entonces es evaluar esa porción de la imagen. ¿Sí? Cuando venga este punto contra el techo, va a evaluar la misma porción de la imagen, o sea, el mismo rectángulo, lo va a evaluar acá arriba. Perdónenme que no lo puedo hacer bien, ¿sí? O sea, estos rayos que rebotan van a evaluar una porción de la imagen. Cada vez que impacten en algún lado, van a evaluar una porción de la imagen, ¿sí? Entonces, obviamente, como evalúan una porción de la imagen y no solamente un píxel, ¿sí? Como evalúan una porción de la imagen y no solamente un píxel, devuelven mucho más rápido información de qué es lo que está pasando en esa zona. ¿Sí? O sea, la información que recuperan es muchísima más, utilizando muchos menos rayos, devuelven más información. Ahora, ¿qué es lo que pasa con Like H? Like H agarra y dice, ok, acá en este cuadradito hay, por ejemplo, 10, ¿sí? Lo que evalúa es que acá hay 10. Y cuando haga el cuadradito acá al lado, cuando algún rayo venga e impacte aquí al lado, va a decir, acá al lado hay 11, por ejemplo. Y acá al lado hay 12. Y va a ir marcando de alguna forma va a ir marcando entonces qué es lo que sucede con la luz en cada uno de estos lugares a medida de que va evaluando estas zonas. Ahora, ¿qué pasa? Si en esta zona donde cayó Like H, si justamente acá, en este cuadradito que evaluó Like H, había un detalle dibujado acá en esta pared. Acá había un detalle, supónganse, de este tipo. ¿Sí? Había un detalle de este tipo en esta pared, donde acá había un saliente. ¿Sí? Acá había un detalle en la pared. ¿Qué pasa? Like H evalúa y agarra y dice, acá es 10. Y resulta que acá no es 10, porque por ahí, acá es 10. Acá hay sombra y el valor es 3. Acá hay luz y el valor es 15. Y acá hay 10 también. Y yo esta información, la pierdo como detalle. O sea, yo pierdo el detalle y la máquina lo que toma en realidad es que acá hay 10. ¿Sí? Por eso se dice que Like H es un buen motor como motor secundario, porque me va a traer una información, me va a devolver una información más rápido que Brute Force, pero no me va a devolver detalle. Para que Like H me devuelva detalle, los cuadraditos que evalúa Like H tendrían que ser casi tan chiquititos como un píxel. Si fueran tan chiquititos como un píxel, si yo generara tantos rayos suficientes como para tener el tamaño de un píxel, sería lo más aproximado a lo que podría llegar a evaluar entonces Brute Force cuando yo le digo que me evalúe la escena Brute Force. Porque en este caso los cuadraditos al ser chiquititos vendrían acá y diría, bueno, acá hay 10, bueno, acá hay 5, acá hay 6, acá hay 7, acá hay 8, acá hay 9, acá hay 10. Entonces la evaluación que haría Like H podría ser considerada con precisión.
Podríamos decir que Light Caché está haciendo una evaluación con precisión y que a mí me va a mostrar el detalle de lo que sucede con la luz en esta zona. ¿Sí? Como ese no es el caso y Light Caché no se suele utilizar así, se suele utilizar tomando porciones de la imagen. Lo que Light Caché devuelve entonces es un número como rebote secundario, revuelve un número que hace referencia a lo que más o menos pasa con la luz en esa zona. No es real, es más o menos pasa eso en esa zona. ¿Ok? Pero ese más o menos hace que sea mucho más rápido que Brute Force. Y como Brute Force sí se encarga de evaluar a nivel píxel, Brute Force va a venir y va a trazar rayos. Va a venir y va a trazar un rayo acá, pero también va a trazar uno acá, también va a trazar uno ahí, uno ahí, uno ahí, uno ahí, uno ahí, uno ahí. O sea, Brute Force sí va a trazar a nivel píxel la información. Y Brute Force sí va a ver qué color realmente hay ahí, independientemente de lo que Light Caché le diga. Brute Force sí va a hacer la comparación usando Color Threshold y comparando qué es lo que pasa con el píxel de al lado, qué valor tiene un píxel y qué valor tiene el píxel de al lado, y va a evaluar matemáticamente a ver qué es lo que tiene que hacer ahí, qué color tiene que representar y qué intensidad de luz hay ahí. Por eso nosotros ponemos entonces Brute Force como motor primario, porque es el más importante, es el que al final va a decidir qué color y qué intensidad de luz va ahí. Pero Light Caché como motor secundario, porque es el que va a traer un número que va a ser redundante a una porción de la imagen. Entonces, cuando Brute Force encuentre que esa zona vale la pena ser analizada en base a Color Threshold y en base a la comparación de píxeles. Recuerden que nosotros tenemos Color Threshold para que Brute Force vea, evalúe qué es lo que está pasando con los colores ahí y en base a qué es lo que está pasando con los colores genere o no genere más rayos para analizar qué es lo que pasa con la luz ahí. ¿Sí? Si Brute Force detecta que necesita más rayos, va a generar más rayos. Pero si no necesita más rayos, como es en este caso, donde es un color parejo, es un color plano, que solamente se va a ir modificando posiblemente con la variación de la luz a lo largo del tiempo. O sea, va a tener un degradé de colores, pero que va a ser muy tenue. Entonces, Brute Force va a llegar acá y va a decir, ok, el color acá es 10, va a evaluar con Color Threshold si el color acá es 10, y si estamos dentro del umbral, no va a generar tantos rayos. O sea, Color Threshold va a evaluar y va a decir, ok, con las muestras mínimas, con la muestra mínima o con la configuración mínima que tenemos, es suficiente y no es necesario seguir evaluando qué pasa en estos píxeles. Aparte de esto, o sea, aparte de ganar estos tiempos por todas estas evaluaciones, Light Caché tiene otro beneficio y es el siguiente. Light Caché, nosotros le vamos a configurar cuántos rayos queremos que tire en la escena. Pero si nosotros nos pasáramos, vamos a suponer que nosotros hacemos una configuración en la cual Light Caché, en la mitad de los rayos que ya tiró, ya cubrió toda la escena. O sea, ya estos cuadraditos que se generaron ya cubrieron toda la escena. No queda ningún lugar donde Light Caché tenga que seguir evaluando más nada, porque los rayos que generamos en la mitad del valor que nosotros le configuramos ya cubrió la escena. ¿Qué quiero decir con esto? Yo supónganse que configuro 1000 rayos. Si cuando la máquina llega a 549, la escena ya fue completamente evaluada, estos cuadraditos que yo tengo configurados ya cubrieron completamente la escena, los rayos 550, 551, 552, 553 van a salir, o sea, van a salir desde un punto, supónganse que salen desde acá, van a venir acá, y cuando impacten en un punto que ya fue evaluado, automáticamente lo único que van a hacer es tomar el cálculo que este punto tenía. Vamos a suponer, un rayo vino a este punto y evaluó que este punto tiene 10 de información. ¿Ok? Cuando otro rayo de Light Caché, por alguna razón, venga desde alguna parte, desde cualquier lado, un rebote venga y pegue en este cuadradito, ¿sí? En cualquier parte de este cuadradito, no va a seguir rebotando. No es que desde acá va a volver a producir un rebote. No, este rayo se va a extinguir ahí
Y lo que va a hacer es devolverle a la máquina que el punto que el valor que tiene que tener este rayo es 10. Porque este ya lo había calculado antes. Por eso el iCache es mucho más veloz que Brute Force. O sea, es mucho más veloz porque primero evalúa una porción. Y segundo, aparte, una vez que evalúa una porción y que hizo las cuentas matemáticamente, no las vuelve a hacer más. Todos los demás rayos que impacten sobre este cuadradito van a llevar el resultado que tiene este cuadradito. O sea, este cuadradito tiene 10, ok, todos los demás se van a extinguir acá y todos los demás van a devolver que este cuadradito tiene 10 como resultado y no van a volver a hacer más cuentas. O sea que evito cantidad de cuentas, yo le estoy evitando cantidad de cuentas a la máquina no tiene que andar haciendo tantos cálculos matemáticos, cubro toda la imagen con estas muestras y estas muestras no se recalculan tantas veces y si yo me pasara, si yo configurara más rayos de los que tengo que trazar, no me va a influir en tiempos de render porque esos rayos se van a extinguir ni bien golpeen la primera superficie. Cuando golpeen la primera superficie que ya fue evaluada, automáticamente se van a extinguir y van a tomar ese valor. Esa información o ese análisis, por si esto fuera poco, nosotros podemos pasárselo a Brute Force, o sea, nosotros podemos calcularlo una sola vez, guardarlo en un archivo dentro de la máquina y pasárselo a Brute Force las veces que sea necesario. O sea, nosotros podemos decirle al iCache que evalúe nuestra escena, ¿sí? Nosotros podemos poner una configuración del iCache, ajustarla lo mejor posible y poner una configuración del iCache que sea lo más precisa posible. Hacerla una sola vez, los resultados de la información de cada uno de esos cuadraditos que evaluó, guardarlos en un archivo y todos los renders que hagamos a partir de este momento, o sea, todas las demás pruebas que nosotros hagamos a partir de este momento, ajustando Brute Force, ajustando materiales, ajustando lo que queramos ajustar, ya cada vez que nosotros hagamos esas pruebas, en vez de decirle al iCache que se vuelve a ejecutar cada vez que nosotros volvemos a hacer un render, nosotros lo que le decimos es a Brute Force, le decimos, ¿sabes qué? Yo ya tengo guardado un archivo de iCache en la máquina con todos los resultados. Cada vez que vos quieras saber qué pasa con la luz, andá y mirá ese archivo. No hagas más ninguna cuenta, no ejecutés más iCache, nunca más ejecutés iCache. Vos simplemente cuando quieras saber qué pasa con la luz en alguna parte de la escena, simplemente andá y fíjate en este archivo que ahí tenés lo que pasa con la luz. Así que en los renders siguientes, en los próximos renders que yo haga, yo nunca más vuelvo a calcular iCache. iCache lo calculo una sola vez y no lo calculo nunca más. Las próximas veces que yo vuelva a hacer un render solamente voy a calcular Brute Force y nada más. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? Así que también gano tiempo por eso. Tengo tres buenas razones por las cuales gano tiempo. Uno, porque evalúo una porción de la escena. Dos, porque esa porción de la escena, una vez que fue evaluada, no se vuelve a evaluar otra vez. Y si yo configurara rayos que están de más o que no tienen sentido que estén, esos rayos van a morir al chocar con esa superficie. Y tres, porque yo tengo la posibilidad de guardar los resultados que me entregó el estudio matemático que hizo iCache para que eso no se vuelva a ejecutar nunca más. Por ende, si iCache tarda 5, 10 segundos, 15 segundos en hacer sus cálculos, esos 15 segundos yo me los voy a ahorrar en cada nuevo render que yo haga. O sea, todos los nuevos renders que yo haga a partir de este momento, yo ya voy a arrancar con 15 segundos ganados. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Bien, espero que sí y espero que nos veamos en el video siguiente donde vamos a empezar a ver cómo configurar iCache. Los veo en el próximo video. Chau, chau.